como fisiopatología de la comunicación interventricular. En cuanto a lo que es el electrocardiograma, si bien es cierto, según fisiopatología sabemos que la dominancia del lado izquierdo va a expresarse, en este caso en el electrocardiograma, con un crecimiento de cavidades izquierdas, como podemos ver aquí, por ejemplo, donde hay un predominio, una prolongación de la onda P en la derivación 2, o en este caso, alteraciones en el complejo QRS en derivación B1, B2 o B5, B6, que esto van a indicar que hay una hipertrofia o un crecimiento de las cavidades izquierdas, ¿no? Que esto se debería generalmente a la presencia de una comunicación interventricular o es sugestivo a ella. Pero para poder llegar a una certeza o confirmar el diagnóstico como gold estándar, estamos hablando de la ecocardiografía, en este caso transtorácica, ¿no? En donde se va a evidenciar cierto tipo de características como la localización de la comunicación interventricular, el tamaño de la comunicación interventricular, el número de comunicaciones interventriculares que pueda tener el paciente, la repercusión hemodinámica que va a presentar el paciente, sobre todo cuando se hace el Doppler de cómo está el shunt, la presencia o no de hipertensión pulmonar, que es importante para el grado de progresión de enfermedad, y los efectos asociados que puedan haber, como lo mencioné, que puede haber la coexistencia con otro tipo de patologías como el ductus o la coartación, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta o muy en cuenta la ecocardiografía transtorácica para el diagnóstico definitivo de la comunicación interventricular y a partir de ello determinar el grado de severidad y por ende el grado de pronóstico. En cuanto al tratamiento, hay que tener en cuenta las medidas generales, que son muy importantes, sobre todo que a los niños que tienen comunicación interventricular hay que realizar una evaluación nutricional integral, con el fin de que de determinar un aumento del aporte calórico, porque en pacientes cardiópatas el requerimiento calórico va a ser aún mayor. Se dice que entre el 20 y 50% adicional al requerimiento calórico diario es lo que se debe aumentar para tener un correcto estado nutricional del niño en un paciente cardiópata en este caso. Por otra parte, también se recomienda después del cierre exitoso al año indicar profilaxis en endocarditis con antibióticos, pero que vamos a mencionarlo cuando se va a recomendar este tipo de profilaxis, ya que cuando un niño tiene una comunicación interventricular, de por sí ya tiene un riesgo de que pueda presentar endocarditis. Como punto 3, la actividad física no se va a restringir cuando se cierre el efecto o cuando la comunicación interventricular es pequeña. Cuando la comunicación interventricular es grande y se ha complicado con hipertensión pulmonar o tiene una progresión ya mucho más evidente, pues sí se restringe la actividad física, es más, el niño no va a poder realizar actividad física. En cuanto al cuarto punto, también destacar las comorbilidades que pueden empeorar la evaluación del paciente, ¿no? Por eso siempre es importante ahondar a otras enfermedades de fondo que puedan complicar la progresión de la comunicación interventricular que pueda presentar el paciente. En cuanto al tratamiento médico, la insuficiencia cardíaca se debe tratar con diuréticos y reductores de la poscarga, sobre todo para aligerar la carga hacia el ventrículo izquierdo, en donde generalmente se va a dar furosemida de 1 a 2 miligramos por kilogramo dosis cada 8 a 12 horas, o espironolactona de 1 a 2 miligramos por kilogramo por día divididos de 8 a 12 horas. También se puede asociar a captopril de 0.2 a 0.5 kilogramos por dosis cada 6 a 12 horas. Y bueno, dioxina de 5 a 10 unidades de gramo por kilogramo por día, ¿no? En donde generalmente esto, como lo mencioné, es para tratar de aligerar la poscarga y la sobrecarga del ventrículo izquierdo. En cuanto al tratamiento del tipo quirúrgico, bueno, se va a basar principalmente en el cerclaje y el banding de la arteria pulmonar, que es la más afectada, sobre todo en las complicaciones de una comunicación interventricular. Y en una segunda intervención se va a hacer el cierre del efecto, ¿no? En este caso interventricular. Como podemos ver aquí está la colocación de cerclaje del banding, en donde se va a prácticamente envolver con este banding la arteria pulmonar y por ende aligerar la presión que está
presente o aumentando en la arteria pulmonar como parte del mecanismo de progresión de enfermedad de la comunicación interventricular. Y posteriormente, en una segunda intervención, pues hace la colocación de un parche, ¿no? Sea del tipo membranoso, subarterial, dependiendo del tipo de comunicación interventricular que presente el paciente. Entonces, para dar una intervención quirúrgica o recomendar una intervención quirúrgica a un paciente con comunicación interventricular, hay criterios o indicaciones. Eh, Generalmente estamos hablando de que está indicada esta cirugía cuando hay una insuficiencia cardíaca sin respuesta al tratamiento. Se le da los diuréticos, o se les da los YECAS o los fármacos que van a reducir esa poscarga para aligerar la progresión de la enfermedad, pero no hay respuesta alguna. Por lo contrario, progresa, es un criterio para poder intervenir quirúrgicamente. Cuando hay una mala respuesta al tratamiento también es otro criterio. Cuando estamos hablando de que hay un coeficiente pulmonar y un coeficiente sistémico en relación a este mayor a 1.5 y además hay una elevación de la resistencia vascular periférica, se tiene que hacer un cierre inmediato, ¿no? Porque eso es de muy mal pronóstico. Y cuando hay una relación de coeficiente pulmonar y sistémico mayor a 1.5 sin hipertensión pulmonar, se puede esperar hasta el año para evidenciar un cierre, ¿no? Porque hay una probabilidad de que pueda haber un cierre espontáneo hasta el año de vida, como lo mencioné. En cuanto a la coexistencia de una insuficiencia aórtica, también es una indicación, eh, sobre todo cuando compromete la parte valvular, también antecedente de endocarditis infecciosa, que es importante, y cuando hay una comunicación interventricular del tipo doblemente relacionado, algún tipo de coexistencia con otro tipo de patología, como comunicación interventricular o ductus, como lo mencioné. ¿Cuándo está contraindicada la intervención quirúrgica en hipertensión pulmonar? Un niño con hipertensión pulmonar no puede operarse, ¿no? Es importante detallar esto. En cuanto al tratamiento quirúrgico, es exitoso al revertir el cuadro clínico de insuficiencia cardíaca y además evitar la progresión de la enfermedad. Es importante esto. Eh, Ahora, los niños intervenidos por comunicación interventricular hay que tener en cuenta lo siguiente, que hay que prevenir enfermedades intercurrentes en este caso porque pueden complicarse, como bronquitis, infecciones respiratorias, gastroenteritis, que hay que tener en cuenta que estos niños tienen un riesgo de que puedan complicarse por este tipo de infección o de enfermedad. En cuanto a las complicaciones de la cirugía, pues están las arritmias, defecto septal ventricular residual, hipertensión arterial pulmonar, síndrome post-pericardiectomía, bloqueos de rama derecha y hasta inclusive la muerte, ¿no? Generalmente los niños que más se complican son los prematuros o los niños con bajo peso, ¿no? Es directamente proporcional el número de complicaciones al peso del niño. Y bien, en cuanto a complicaciones, eh, a la cabeza vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca, que generalmente se va a deber como consecuencia de un alto flujo y congestión pulmonar, sobre todo predominio, como lo mencioné, del lado izquierdo. Y cuando ya pasa al lado derecho este tipo de complicación por alto flujo y por resistencia de las presiones, suele aparecer generalmente una complicación como la insuficiencia cardíaca. Ahora, cuando eh, se de la enfermedad, en este caso de la comunicación interventricular, generalmente se va a dar entre la cuarta semana de vida la evidencia de las complicaciones en un niño pretérmino, una progresión rápida, a término. Pero cuando estamos hablando de un niño pretérmino, generalmente va a ser la evolución más tórpida, más abrupta, entre la primera y segunda. En cuanto a enfermedad vascular pulmonar, pues como lo mencioné, evidencias, es la principal afectada a la arteria pulmonar, sobre todo por las presiones, ¿no? Cuando hay un flujo pulmonar de insuficiencia elevado, esto va a hacer de que se produzca un aumento de la presión pulmonar y por ende va a ser mucho más difícil vencer esa presión para poder inyectar la sangre hacia la parte pulmonar, produciendo ese tipo de enfermedad vascular pulmonar o hipertensión pulmonar. En cuanto a la insuficiencia aórtica, también es importante porque se relaciona sobre todo cuando se comprometen las válvulas aórticas, ¿no? Y bueno, esto va a producir una insuficiencia aórtica que va a empeorar el pronóstico definitivamente, ¿no? En cuanto a una endocarditis infecciosa, pues
Es también un riesgo latente. Como lo mencioné, todo niño con comunicación interventricular tiene un riesgo de por sí de presentar este tipo de endocarditis infecciosa, pero cuando se da profilaxis, en ese caso particularmente, cuando ya experimentó una endocarditis previa, ahí sí se tiene que dar profilaxis antibiótica contra endocarditis. También las arritmias, que generalmente es por un incremento de la carga ventricular derecha, y bueno, va a haber obstrucción ventricular derecha en algunos pacientes que van a desarrollar estenosis a nivel infundibular, que van a causar cianosis debido a que reciben el mismo tratamiento para la tetralogía de Fallot, ¿no? Entonces, niños que presentan ese tipo de obstrucción ventricular derecha se tratan como tetralogía de Fallot, ¿no? Que ya es una complicación ya muy severa en este caso, ¿no? Ya. ¿Cuánto se debe encontrar lo que es la comunicación interauricular, no? ¿No? Pues como lo define la guía de San Borja del 2016 para esta malformación pediátrica, ¿no? A nivel del corazón. Pues esta CIA o comunicación interauricular, pues son defectos más que todo de lo que es el tabique interatrial, ¿no? O interauricular, como lo conocemos nosotros, que causa más que todo un cortocircuito, como dijo, a través de las aurículas, ¿no? De este caso, de izquierda a derecha. Eh, esta, pues, su signo característico principalmente va a ser la hiperinsuflación pulmonar, ¿no? El, ¿Y esto a qué se debe? Pues se va a clasificar más que todo a lo que es la ubicación, con lo que es respecto al foramen o fosa oval, ¿no? Como lo conocemos, esta estructura embriológica más que todo, que se cierra hasta antes de los 2 años, ¿no? Entonces, según a esta ubicación, va a tener tipos, más que todo la CIA, ¿no? Está el tipo ostium secundum, que es más que todo el que va a comprometer, como podemos ver en la imagen, la parte central del septum, ¿no? Del septum y por tanto el suelo de la fosa más que todo oval. Este va a ser la más común, más que todo en un 70%. También se va a encontrar lo que es el tipo seno coronario, ¿no? Este seno coronario, pues llamado así más que todo porque este tipo del seno coronario se encuentra más que todo a la cercanía de la desembocadura del seno coronario, ¿no? Este se va a presentar más que todo en un 10%, que estas van a presentar un tipo de defecto, ¿no? Que estas más que todo se va a asociar a la persistencia más que todo de la vena cava superior izquierda, ¿no? Luego tenemos lo que es el tipo de seno venoso, que se va a clasificar en dos, dependiendo de su ubicación a la cercanía de las desembocaduras de la cava inferior y cava superior, ¿no? Como podemos ver, son muy infrecuentes más que todo lo que son las que se encuentran usualmente en la desembocadura de la cava superior, y más rara es a las que se forman o se encuentran a nivel de la desembocadura de la cava inferior, ¿no? Entonces estas suelen asociarse más que todo a drenajes venosos anómalos pulmonares parciales, ¿no? Y luego tenemos también lo que es la otra presentación, el tipo ostium premium, ¿no? Primum. Esta más que todo se encuentra por debajo de lo que va a ser la fosa oval, ¿no? Eh, Más que todo esta se va a asociarse a defectos atrioventriculares y van a comprometer así la quinta parte más que todo de lo que va a ser la comunicación interauricular, ¿no? Y para fines prácticos, pues en esta zona es donde se maneja o se abordan las guías más que todo para la resolución de esta patología. Siguiente, por favor. Entonces, etiología, ¿no? Similar a lo mismo que habló mi compañero Carlos, ¿no? Este septum interauricular pues se va a formar a partir de las almohadillas, más que todo endocárdicas, ¿no? Estas van a formar las regiones auriculoventriculares y troncales, ¿no? A la quinta semana, más que todo, se fusionan las almohadillas formando las aurículas y lo que son los ventrículos, ¿no? Con respecto más que todo a las aurículas, pues ocurre a finales de la cuarta semana, más que todo. El techo de la aurícula va a crecer en la cresta, la cual va a ser la primera porción de lo que va a ser el septum primum, ¿no? Y dos extensiones del tabique se van a extender hacia las almohadillas y que van a dar lugar al llamado orificio oval o ostium premium, ¿no? Más que todo,
este orificio, ¿para qué sirve? Para el paso de sangre hacia la aurícula primitiva derecha, ¿no? Que esta se va a expandir y se va a convertir en lo que va a ser el septum secundum recién. Y pues la parte superior del septum secundum da lugar a lo que va a ser la válvula del agujero oval. Entonces, ¿a qué se debe esta anomalía? ¿Pero qué puede pasar? Pues generalmente se relacionan a factores genéticos que lo relaciona esta guía, ¿no? En estos factores genéticos, pues la falla de esta tabicación se va a observar más que todo a un predominio de herencia autosómico, ¿no? Dominante, o cuando ocurre también en lo que es el síndrome de Holt-Oram, ¿no? Este síndrome que es también conocido como síndrome de mano-corazón, ¿no? Que es un trastorno de herencia más que todo autosómica dominante. Con respecto a lo que va a ser la fisiopatología, ¿no? Como hemos dicho, va a haber una hiperinsuflación a nivel pulmonar, que es característica de las patologías acenóticas, pues se va a producir un cortocircuito de lo que va a ser, dependiendo de la magnitud también de este agujero, ¿no? Que se va a encontrar. Y más que todo, afectando la compliance en ambos ventrículos, pues, ¿no? Entonces, la compliance, que es la capacidad del ventrículo de distenderse y, por tanto, adaptarse al flujo que ingresa en él, esta compliance del ventrículo derecho también se va a ver influenciada por la presión pulmonar, ¿no? Por lo que va a influir en el comportamiento del cortocircuito, de izquierda a derecha, más que todo. Como se ha explicado, generalmente los pacientes no van a presentar síntomas. Estos pueden desarrollar a lo largo del tiempo, ¿no? Y este cortocircuito de izquierda a derecha puede ir modificándose un poco, llegando a lo que va a ser similar a lo que es la fisiopatología de la comunicación interventricular, ¿no? Porque al momento de nacer, las resistencias pulmonares elevadas disminuyen más que todo la compliance ventricular derecha y el cortocircuito a través de la comunicación interauricular, ¿no? Entonces va a ser mínima y en ambas direcciones. Si bien lo que es la resistencia vascular pulmonar va a caer rápidamente tras el nacimiento del bebé, pues la masa ventricular derecha va a ir disminuyendo, ¿no? Hacia lo que va a ser al momento de nacer, ¿no? Entonces, su configuración de lo que va a ser el ventrículo derecho va a ser una forma más lenta, que pueden pasar varios meses, ¿no? Hasta que se produzca un cortocircuito importante, más que todo característico. Entonces, llegando a esto, el ventrículo derecho pues es más complaciente que el izquierdo, ¿no? Por lo tanto, la presión ventricular derecha es más baja que el de la izquierda, por esto puede haber un pequeño cortocircuito a veces también de derecha a izquierda, ¿no? Durante la inspiración más que todo. ¿Qué más? Aunque la resistencia generalmente vascular pulmonar va a presentar una regresión normal, puede existir elevaciones de lo que va a ser la resistencia pulmonar, ¿no? Incluso igual el síndrome de Eisenmenger, como lo dijo Carlos, ¿no? Y si el flujo pulmonar se mantiene muy elevado durante varios años o décadas más que todo. Y también la hipertensión pulmonar, ¿no? Va a afectar a lo que va a ser aproximadamente el 5% de pacientes menores de 20 años, pero va a estar presente en más de la mitad de pacientes mayores de 40 años. Y con el pasar del tiempo recién puede mostrar estas complicaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver aspectos epidemiológicos más que todos destacables, ¿no? Los casos que van a constituir se encuentran dentro del 10 al 15%, ¿no? De todas las cardiopatías congénitas, ¿no? Y existe más que todo una predisposición de 2-1 a favor de lo que va a ser el sexo femenino, ¿no? De este grupo se van a excluir más que todo lo que son casos de foramen oval permeable y los defectos encontrados como componentes de cardiopatías complejas, ¿no? Otras. Y la verdadera incidencia en esta población es un poco indeterminada. ¿Por qué? Pues porque permanecen indetectables, ¿no? Porque a veces no presentan síntomas a lo largo de los años. Entonces, esta comunicación interauricular permanecen asintomáticas, pues, incluso hasta el diagnóstico en la adultez, ¿no? Entonces, podemos ver factores de riesgos asociados, ¿no? Que son los factores ambientales, factores de estilos de la vida de la madre, factores hereditarios, ¿no? Por ejemplo, en factores ambientales podemos ver nacimientos en zonas altas, ¿no?
la capacidad pulmonar, la capacidad cardíaca, que es más aumentada, la prematuridad igual, como le explicaron, el bajo peso al nacer, el retraso del crecimiento intrauterino también puede afectar, involucrar en esto, en estilos de vida, pues más que todo exposición materna, ¿no? A talidomidas, alcohol, tabaco, monóxido de carbono, que pueden afectar este cierre del tabique interauricular entre la cuarta y quinta semana, ¿no? Del desarrollo embriológico. Factores hereditarios, se encuentra pues la raza blanca, los que son más afectados de esta patología, el sexo femenino, como dije, o síndromes genéticos, ¿no? Asociados a la trisomía la trisomía del 13, del 18, del 21, o el síndrome de Holoran, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo vamos a diagnosticar más que todo, no? La clínica, como dije, la mayoría de pacientes o suelen permanecer en un estado sintomático, ¿no? A lo largo de los años de vida, y se van a detectar recién tras esto hallazgos y la evaluación de un soplo cardíaco, ¿no? En pacientes aparentemente normales. Más que todo, ya que sabemos que igual el cierre del foramen oval es hasta antes de los 2 años, ¿no? Entonces, de haber síntomas relacionados a esto, pues los más comunes va a ser una leve disnea de esfuerzo y disminución de la capacidad funcional, ¿no? Más que todo del paciente. La aparición precoz a veces de lo que van a ser síntomas de falla cardíaca, nos debe hacer sospechar de la coexistencia de otra patología, ¿no? Especialmente la alteración del retorno venoso a nivel de las venas pulmonares, ¿no? Las arritmias son infrecuentes más que todo en la niñez, pero a lo largo de los años se puede ir complicando, entonces con frecuencia en las arritmias lo van a presentar ya en la adultez, ¿no? Pacientes adultos. Además pueden llegar a desencadenarse más que todo cuadros de hipertensión pulmonar, pero debido a la progresión lenta de lo que es la enfermedad, pues suele verse en muy poca frecuencia, ¿no? En lo que es los niños. Ahora, en el examen físico, pues nos puede dar que igual el peso y la talla de los pacientes se puede encontrar normal, los signos más que todo de enfermedad van a aparecer en el transcurso de los años igual, a medida que va a aumentar la sobrecarga derecha, ¿no? En estos pacientes más que todo se puede palpar un impulso ventricular derecho. A la auscultación se va a revelar un desdoblamiento fijo, ¿no? El B2, de lo que va a ser el segundo ruido, que no se va a modificar con la respiración más que todo, el cual es proporcional a la magnitud del cortocircuito, ¿no? Además va a aparecer un soplo también mesosistólico de hiperflujo pulmonar, el cual va a ser suave, ¿no? También se va a encontrar soplos fuertes o acompañados más que todo de lo que son frémitos, que deben hacernos sospechar de una coexistencia de estenosis pulmonar, ¿no? Cuando existe más que todo un gran cortocircuito, se puede escuchar un soplo mesodiastólico suave en un foco tricuspidio, ¿no? Más que todo debido al incremento del flujo a través de lo que va a ser la válvula tricuspidia. Y bueno, lo que es importante para lo que va a ser el diagnóstico casi certero ya va a ser con pues, el desdoblamiento fino del segundo ruido, ¿no? Como hemos hablado, un soplo sistólico eyectivo pulmonar, un soplo mesodiastólico, un foco tricuspidio, asociado a lo que van a ser hallazgos, ¿no? Hallazgos imagenológicos, exámenes auxiliares, como van a ser hallazgos radiológicos, compatibles con lo que va a ser el CIA, ¿no? Hallazgos electrocardiográficos compatibles con lo que va a ser igual la CIA. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se maneja esto lo que es el paciente, ¿no? Con una CIA, una comunicación interauricular, ¿no? Entonces vamos a encontrar lo que son medidas generales y lo que son preventivas, ¿no? En medidas generales pues se va a realizar siempre la valoración nutricional y el estado del paciente, ¿no? Dar un soporte calórico, hídrico, proteico, más que todo, acorde a cómo se encuentra el paciente. Otro también es la actividad física. No se restringe en caso de que los pacientes estén asintomáticos u oligosintomáticos, ¿no? Pero sí se debe restringir la actividad física si se presenta esta enfermedad vascular pulmonar, ¿no?
y si esta es demostrada. A nivel de lo que es la terapéutica, pues no se restringen líquidos a menos que solo que exista falla cardíaca, una falla cardíaca considerable, ¿no? Si existe falla cardíaca considerable, pues se maneja con lo que es diuréticos tipo furosemida, ¿no? Que es, la dosis es de 1 a 2 miligramos por kilogramo dosis cada 12 a 8 horas, ¿no? No se requiere profilaxis antibiótica más que todo en infecciones en los pacientes que no han sido intervenidos, ¿no? Entonces, no. Otras consideraciones, pues, está lo que es el cierre espontáneo, ¿no? Como se sabe, ah, se sabe que hay el cierre espontáneo hasta antes de los 2 años, ¿no? Sobre todo si el defecto es menos de 8 milímetros, ¿no? Ahora, en pacientes menores de 18 meses pues, de edad se recomienda el tratamiento médico y seguimiento más que todo ecocardiográfico cada 6 meses, ¿no? Entonces, a menos que presente crecimiento de este ventricular derecho, ¿no? Importante. Pobre ganancia ponderal o insuficiencia cardíaca, entonces se va a evaluar criterios para ya hacer una intervención quirúrgica, ¿no? Entonces, en pacientes mayores de 18 meses se indica más que todo según el tamaño y su repercusión hemodinámica más que todo, ¿no? Pues si se encuentra una silla mayor de 8 milímetros, pues se considera para entrar a intervención quirúrgica. También lo que es el cociente entre el flujo pulmonar y el cociente sistémico, del flujo sistémico, pues es de 1.5, ¿no? La recomendación. También si se va a encontrar crecimiento y o sobrecarga ventricular derecha, ¿no? Resistencia vascular pulmonar menos de 5 unidades Wood, si se va a encontrar síndrome de platimnia o ortodoxia, embolismo paradójico o patologías tricuspidia que requiera plastías, ¿no? Entonces, acá hay intervenciones, lo que son el cierre por intervención, ¿no? Que es más que todo la remodelación ventricular, y también tenemos lo que es el cierre quirúrgico, ¿no? Que es, no existe una diferencia más que todo en los dos resultados. ¿Cómo podemos? ¿Y qué efectos adversos nos puede traer o colaterales estos tratamientos, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a complicaciones relacionadas a lo que va a ser el intervencionismo, pues reacciones alérgicas, ¿no? A los materiales, a los dispositivos, ¿no? Sangrados, tromboembolismos, mala posición del dispositivo o cortocircuitos residuales, ¿no? Arritmias, derrames pericárdicos o perforaciones, entre otras, ¿no? Daños de estructuras vasculares relacionadas a esta zona. Y con lo que es respecto a complicaciones por un cierre quirúrgico, pues incluye arritmias, defectos hipertensión arterial pulmonar, síndrome post-pericardiotomía o falla ventricular derecha. Y lo más fatal, ¿no? Muerte. Siguiente, por favor. Bueno, signos, tenemos que ver signos de alarma igual, ¿no? Pues cuando un paciente va a presentar una CIA, debe estar presente desde el nacimiento, ¿no? Como ya sabemos, durante la niñez. En cambio, la aurícula derecha puede darse. Entonces, eso nos puede dar por lo, causando están criterios de alta. Del ritmo, ¿no? Gráfico al mes, al año y a los 5 años, ¿no? Correspondiente. Hasta que consideren que ya está totalmente cerrado y puede darse de alta. Entonces el pronóstico, pues se ve que el 40% de las comunicaciones interauriculares tienen un cierre espontáneo hasta antes de los 2 años. Pues la cirugía es uno de los métodos más importantes, ¿no? Que tiene un nivel de éxito del 99% de los casos y se realiza más que todo en la niñez, ¿no? El corazón se va a ir, de lo que está agrandado, va a irse reduciendo después de esto dentro de los 4 a 6 meses, ¿no? Post quirúrgico. Bueno, en complicaciones que puede presentar pues una hipertensión pulmonar, pues, ¿no? Que es una complicación que no aparece precozmente, pero su presentación es más precoz en pacientes con trisomía 21, ¿no? Y en pacientes con residencia habitual sobre los 2000
vive. Tienen predilección más que todo por el sexo femenino igual, y pues su presencia contraindica el cierre del defecto, ¿no? Si se encuentra hipertensión pulmonar. Otras están las arritmias, que son más frecuentes en la edad adulta, como dije. Está el embolismo paradójico, ¿no? Que es más que todo en pacientes jóvenes, se ha asociado con la presencia de defectos del tabique, más que todo interatrial, ¿no? Con los ictus isquémicos criptogénicos. También está lo que es el síndrome de platignia o ortodoxia, que más que todo definida como una disnea e hipoxia en posición erecta, ¿no? Que va a mejorar más que todo el decúbito supino. Y su presencia pues nos va a indicar efecto, nos ve criterios que nos indica la guía de San Borja, ¿no? De referencia en caso de nosotros, ¿no? Si estamos en una referencia primero o segundo nivel, pues pacientes con cuadros de infección de vías respiratorias y a repetición, pacientes con pobre ganancia ponderal o historia de dificultad para la alimentación y pacientes con soplo cardíaco dentro de escolares y adolescentes con disnea de esfuerzo, ¿no? Donde ellos nivel, pacientes con clínica característica, ya pacientes con hallazgos radiográficos confirmados de crecimiento ventricular derecho y congestión pulmonar, pacientes con diagnósticos de SIDA que acudan más que todo a control, ¿no? Y con transferencia de tercer a segundo nivel, pues pacientes en quienes se ha descartado el diagnóstico de SIDA o de otra cardiopatía que requiere manejo especializado, ¿no? Y pacientes candidatos a tratamiento médico o pacientes que han sido sometidos a una cierre, ¿no? De oclusión general. Sí, por favor. En este caso vamos a hablar de la resistencia del conducto arterioso. Siguiente, por favor. Esta guía que hemos manejado de San Borja lo define, ¿no? Como al conducto arterioso como una estructura fisiológica, ¿no? En esta etapa fetal, ¿no? Normalmente después del nacimiento debería de esta, esta estructura fetal que comunica con la otra pulmonar de la vida, vital, ¿no? En esta etapa. Su cierre funcional normalmente se produce a los 10 a 72 horas después del nacimiento, y el cierre anatómico es secundario, ¿no? A una remodelación del conducto, y puede variar varias semanas en este cierre. Normalmente los 2/3 de los neonatos con un cierre anatómico se da dentro de las 2 semanas, ¿no? Y el 90% más o menos a las 8 semanas de vida. También acá mencionaremos algunos aspectos epidemiológicos. Por ejemplo, para la incidencia menciona, ¿no? Que se estima de 1 por cada 2.000 nacidos vivos, o 1 en 2.500 nacidos vivos. En este caso, la persistencia del conducto arterioso es una cardiopatía congénita que más frecuente, ¿no? En este caso es una tercera, está catalogada como una tercera cardiopatía congénita. Y bueno, para Perú, por ejemplo, no hay un registro de estas incidencias para este año, de acuerdo a la guía. Sin embargo, a nivel mundial menciona, ¿no? Que para el 2010, por ejemplo, habían en ese entonces 287 casos con la persistencia del conducto arterioso. Es más frecuente, como vemos, en niñas que en niños, ¿no? Bueno, acá vamos a ver algunos factores de riesgo. Por ejemplo, en este caso la prematuridad no es importante como en las anteriores que ya se ha mencionado. Por ejemplo, también está en relación a los factores de riesgo ambientales. Por ejemplo, nacimiento en zonas altas, ¿no? Sobre todo a nivel de metros para arriba. 48 aquí en metros del nivel mar, ¿no? Va a incrementar, ¿no? La incidencia de la persistencia del conducto.
algo a nivel distinguido. También podría haber adicción a drogas, por marihuana y cocaína. También el primer trimestre, también adicción a farmacoterapéuticos como talidomida, ¿no? A la cabeza. Talidomida. También podemos mencionar calcio antagonistas, ¿no? Litio incluso. Podemos mencionar también antihistamínicos, ¿no? Que llevan antecedentes familiares con PCA. La tasa de recurrencia, por ejemplo, entre hermanos está de 1 a 5%. Es decir, si mi hermano tiene este compromiso de la persistencia del conducto, es muy probable que mi hermano menor tenga, ¿no? También está en relación a la parte hereditaria, ¿no? Los síndromes genéticos. Por ejemplo, hablamos acá de la trisomía 13, 18 y 21, ¿no? También va a estar relación, por ejemplo, el hipotiroidismo neonatal, ¿no? Incluso algunos antecedentes con pacientes que reciben tratamientos con fenilcetonuria, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a hablar acerca de la etiología y la fisiopatología de la persistencia del conducto arterioso. Sobre todo mencionan, ¿no?, que podemos mencionar como algo normal o fisiológico que el mecanismo que explica este cierre conduce, ¿no?, a que estos nacidos, sobre todo en niños a término, no están del todo entendidos. Pero se acepta, ¿no?, que el incremento del oxígeno arterial y una menor producción de prostaglandinas causan, ¿no?, la contracción y migración del músculo liso del conducto, ¿no? Eso es algo normal. Pero en la persistencia del conducto arterioso se ha observado, ¿no?, que además de una falla inherente a la estructura de la pared del conducto, sobre todo, ¿no?, en la capa muscular, va a existir una disminución y en la sensibilidad a las señales originadas, ¿no?, algo fisiológico normal. Depende del grado de cortocircuito también, de si es pequeño, mayor, esto va a estar en relación al tamaño y la resistencia vascular sistémica y pulmonar, ¿no? Va a estar en relación a esos, a esos en relación a esos puntos, ¿no? Normalmente, fisiológicamente va a haber una disminución de la resistencia vascular pulmonar que se produce, ¿no?, después de nacer. Y esto va a llevar a un cortocircuito de izquierda a derecha. Y ese volumen sanguíneo pues regresa a las vías cardíacas izquierdas, ¿no?, causando una sobrecarga en el volumen y un aumento de la presión de a las izquierdas, ¿no? Y por ende acá pues vamos a evidenciar una cardiomegalia, ¿no?, porque va a haber dilatación de estas estructuras, sobre todo estructuras a nivel izquierdo, ¿no? ¿Cómo se puede compensar entonces esto? El organismo va a aumentar, ¿no?, un volumen de latido y el consumo miocárdico de energía. Este aumento de volumen y latido, pues sí, va a haber una fuga diastólica hacia el árbol pulmonar a través del conducto, y así se explica que la presión a este nivel y va a incrementar el pulso, ¿no? Y por esta fuga diastólica va a haber un pulso saltón característico, ¿no?, en nuestros pacientes. Los pacientes pueden tolerar, por ejemplo, la enfermedad cuando son asintomáticos, y esto va a depender, ¿no?, de el compromiso, ¿no?, de la apertura o del tamaño, ¿no?, del tamaño del conducto. Si va a haber algunos signos, por ejemplo,
el pulso diastólico continuo en el foco pulmonar, ¿no? O también este soplo se le llama el soplo en maquinaria o de Gibson en el foco. Se va a ocultar sobre todo en el foco pulmonar y este va a ser pues un signo bastante característico de la persistencia de conducta arteriosa, ¿no? También va a haber un récord, la taquimia, sí, va a haber el al flujo sistémico, ¿no? Por ejemplo, va en cuestión al flujo. Cuando hay un PSA pequeño, que pulmonar va a estar menor y un flujo, y en este caso, los más característico de este soplo continuo. También, por ejemplo, el PSA moderado, lo relaciona punto 2 a 1. Y los marcadas va a haber dificultad para la lactancia, por ejemplo, irritación, taquicardia, o disminución del flujo pulmonar en relación a estos, ¿no? Por ejemplo, va a presentar sudoración durante la lactancia, un recorte interdinámico, ¿no? Es, el crisma arterio va a ser clínico y nos podemos acompañar de algunos exámenes auxiliares. La bibliografía menciona que el ecocar hacer cardiogramas, sobre todo el Doppler es el indicado, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar de un criterio clínico compatible con la persistencia de conducta arteriosa. Por ejemplo, en este caso tiene un precordio hiperdinámico, cuando hay una dinámica, ¿no? Va a haber un impulso ventricular izquierdo, pulsos saltones, presión arterial diferencial amplia. Hacemos mención, ¿no?, a la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica, y el soplo con o gol estándar para diagnosticar era el ecocardiograma. Incluso podemos ir una radiografía de tórax, ¿no?, para ver
cardiomegalia, sobre todo cuando va a haber dilataciones de la aurícula izquierda. También vamos a ver acá un electrocardiograma. Lo más importante que debemos mencionar es que va a haber, ¿no? Algunos puntos a tomar en cuenta. Por ejemplo, el ritmo sinusal con datos de crecimiento de las cavidades izquierdas, ¿no? Acá. Normalmente en el electrocardiograma va a haber un eje eléctrico desviado a la izquierda. Por ejemplo, acá en el complejo QRS vamos a ver los R's prominentes, ¿no? En derivaciones precordiales sobre izquierdas, sobre todo a nivel de B5 y B6. Y va a haber S profundas, ¿no? Sobre todo en B1 y B2, y eso nos podría ayudar a diagnosticar, ¿no? La presidencia de conducto arterioso. También está indicado el cateterismo cardíaco, ¿no? En estos pacientes para acompañar al diagnóstico. Siguiente, por favor. Y bueno, acá el manejo de elección es el tratamiento definitivo por cirugía, ¿no? O un cateterismo terapéutico. También acá debemos mencionar algunas medidas generales. Por ejemplo, cuando debemos valorar, ¿no? El aporte nutricional. Esto va a ser individualizado, ¿no? Dependiendo del paciente, si va a haber un requerimiento calórico, se le tiene que suplementar o un requerimiento hídrico o proteico también. A estos pacientes está indicado que se debe inmunizar, ¿no? Contra la gripe estacional o el virus sincitial respiratorio. En Perú, por ejemplo, en relación a la profilaxis, está recomendado, ¿no? En aquellos PCAs pequeños con endarteritis ductal, ¿no? Se recomienda profilaxis en estos pacientes. En el tratamiento terapéutico básicamente está en relación a medicamentos que van a ayudar al cierre, ¿no? A ese nivel. Sobre todo está en relación a los AINES. Acá podemos mencionar a indometacina y también ibuprofeno. Acá indometacina, por ejemplo, vamos a ver la dosis, por ejemplo, va a estar en relación a la edad, ¿no? En 48 horas, por ejemplo, 0.2 miligramos por kilogramo peso como una dosis inicial, y se le tiene que completar, ¿no? Con 2 a 3 dosis a 0.1 miligramo por kilogramo, como una segunda o tercera dosis. También se tiene que dar de 2 a 7 días, mayor a 7 días, ¿no? En este caso, la dosis inicial es igual, va a cambiar la segunda y la tercera dosis. Y como hemos dicho, ¿no? El cierre quirúrgico es, digamos, el tratamiento de elección. Acá se tiene las indicaciones, ¿no? Cuando va a haber un conducto aneurismático o calcificado, antecedentes de endarteritis infecciosa, o cuando va a haber una imposibilidad del cateterismo, ¿no? Está indicado un cierre quirúrgico como tratamiento en definitivo. Siguiente, por favor. Ahora vamos a continuar con lo que es la coartación de la aorta. Siguiente, por favor. Ya. Según la guía de San Borja nos dice en su definición que este va a ser el estrechamiento de un segmento de mayor o menor longitud de la aorta descendente. Típicamente va a estar distal al origen de la subclavia izquierda que causa una obstrucción al flujo aórtico. Siguiente, por favor. Este va a tener 3 tipos de clasificación. Esta se considera la clasificación actual. Vamos a tener una clasificación clínica, anatomopatológica y la clasificación simple y compleja. En la clínica se va a diferenciar en 2 tipos, el tipo infantil y el tipo adulto. El tipo infantil se considera de presentación más en neonatal y en el lactante. Este de tipo infantil también se va a considerar la más grave y también la más mortal. Este va a tener, este va a causar lo que es una insuficiencia cardíaca crónica. Esta va a ser precoz y va a ser muy severa. Por lo tanto, este va a exigir un diagnóstico y un manejo inmediato. El tipo adulto se puede diagnosticar después del 3er año de vida. Y en su clínica esta no se caracteriza por no estar asociada a una insuficiencia cardíaca crónica, sino a una hipertensión arterial secundaria. En lo que es la clasificación anatomopatológica,
Este se va a clasificar según la ubicación en donde encontremos lo que es la coartación de la aorta. Y se va a clasificar en 3. La preductal, la yuctaductal y la postductal. La preductal, sobre todo, se dice que está asociado con mayor frecuencia a lo que es la presentación de tipo infantil. Y la postductal también, lo que nos dice la guía es que también va a estar asociado con mucha frecuencia a lo que es el tipo adulto. Como ya dije, estas clasificaciones se van a dar según a la localización en donde vamos a encontrar lo que es la coartación de la aorta. Si va a estar antes, va a estar frente o va a estar después de la unión de la aorta del conducto frente al origen de la subclave izquierda. También nos recalcan que es característico es muy frecuente la asociación de la coartación de la aorta preductal más lo que es la hipoplasia de una porción del arco aórtico. Puedes dar siguiente. ¿No? Ya. Acá tenemos un gráfico que lo saqué de la guía exactamente, en donde podemos orientarnos un poco más en cómo vamos a ver lo que es la clasificación, la preductal, que primero vamos a ver qué es la imagen que está con B. Luego tenemos lo que es la ductal o yuctaductal y la postductal, que se va a encontrar después de lo que es el ductus arterioso. Esta clasificación se da sobre todo en relación, y sobre todo su nombre, como lo dicen, está en relación sobre todo a lo que es el ductus arterioso. Dale siguiente, por favor. No, antes anterior. Regrésamelo, por favor. Una más, regresa. Ya, y la tercera clasificación se va a clasificar en si esta es simple o compleja. La simple se va a clasificar sobre todo cuando va a estar asociada a lesiones no tan... Va a estar asociada a lesiones de la coartación aorta, sobre todo lo que son el conducto arterioso permanente, hipoplasia del arco aórtico e istmo. Y también hablaba de que existen lesiones remotas o lesiones que son muy raras de ver, unidas a lo que es la coartación de la aorta, que es la aorta bicúspide, el foramen oval permanente, lo que es y lo que es la segunda clasificación, que es la compleja, sobre todo se va a dar cuando va a haber una anomalía congénita más asociada a lo que es la coartación de la aorta. En estos vamos a ver que hay lesiones asociadas con lo que es el ventrículo izquierdo hipoplásico, también cuando existe un síndrome de Sjögren, anomalías de Taussig-Bing y transposición sobre todo de los grandes vasos y atresias tricuspidias. Ahora sí, siguiente, por favor. Siguiente. En lo que es la etiología, sobre todo se dice que esta va a ser, esta formación es sobre todo congénita. Exactamente, hasta el día de hoy no se sabe exactamente cuál es la causa de la coartación de la aorta. Pero para esto primero tenemos que entender, como ya mis compañeros también me explicaron a nivel embrionario, el sistema cardiovascular en su totalidad tiene su origen en lo que es la hoja germinativa mesodérmica. El corazón se va a dividir en una estructura de 4 cámaras, lo que es el cuarto la tercera semana de gestación. Y de manera simultánea también se va a formar lo que es el callado de la aorta a partir del cuarto arco aórtico izquierdo. En esta, la porción proximal del callado aórtico se va a desarrollar a partir del saco aórtico y la parte distal deriva de la aorta dorsal izquierda. Como ya les dije, no se tiene una etiología exacta del por qué se produce esta patología, pero se tienen teorías. Una de las teorías es que durante la formación del callado aórtico, el tejido muscular del conducto arterioso puede estar incorporado dentro de lo que es la pared de la aorta. Y esto va a producir lo que es la constricción de este tejido durante el nacimiento, ocasionando lo que es la formación de una coartación. Y la segunda es que hay una reducción
anterograda del flujo sanguíneo intrauterino que va a causar un pobre desarrollo del arco aórtico. Estas dos teorías nos dicen que cuál podría ser el punto de la formación de la coartación de la aorta. Siguiente, por favor. A nivel de la hablando de la fisiopatología, esta, como ya sabemos, va a iniciar clínicamente en el periodo neonatal. Esta va a ser resultado de una obstrucción de la aorta brusca y severa y por lo tanto del flujo sistémico, lo que va a dar lugar sobre todo a lo que es un fallo ventricular con insuficiencia cardíaca severa. En lo que es la epidemiología, a nivel mundial, la coartación de la aorta se va a dar de un 3 a un 10% de las malformaciones cardíacas congénitas. Se considera también que es la octava malformación en orden de frecuencia a nivel mundial y se ve que tiene una prevalencia de 2.09 a 10.000 nacidos vivos. Con frecuencia esta va a tener una asociación más frecuente en lo que es el sexo masculino, en una relación de 2 a 1 en comparación con lo que es el sexo femenino. También se asocia con lo que es el síndrome de Turner. En el Perú, en niños menores de 1 año, la coartación de la aorta va a ocupar lo que es el sexto lugar de lo que son las malformaciones cardíacas congénitas. Factores de riesgo. No se ha visto no hay muchos estudios que demuestren cuáles son los factores de riesgos asociados, pero sí se ha visto que el alcoholismo materno tiene un alto grado de asociación y mayor riesgo de lo que es la coartación de la aorta y arco aórtico hipoplásico en lo que son los recién nacidos. También se toma en cuenta lo que son los factores hereditarios, pero también tenemos que tener en cuenta que han existido casos en donde no hay una relación directa con lo que es herencia, por lo cual se consideran casos aislados al patrón de herencia multifactorial. Pero también se han descrito pacientes que tenían una asociación directa con familiares que presentaban la coartación de la aorta. Siguiente, por favor. Ahora, la clínica va a depender sobre todo de lo que es la severidad de la lesión, de la asociación con otras malformaciones intracardíacas y de la edad de presentación. Como más antes le dije, tenemos lo que es la clasificación de la simple y compleja. Sobre todo la compleja se clasifica por tener una asociación con otras malformaciones. Entonces, mientras va a tener esas asociaciones con otras malformaciones, va a ser de las que van a tener una clínica más severa. En los neonatos, según la guía, nos dicen que pueden ser asintomáticos, sobre todo si existe lo que es el conducto permanente de conducto arterioso, y la cortación de la aorta no va a ser tan severa. Pero también acá vamos a ver que vamos a encontrar diferencia de pulsos, sobre todo en lo que son las extremidades inferiores. También se puede encontrar lo que es hipertensión arterial. También va a tener lo que es la clínica de insuficiencia cardíaca severa. A nivel de lo que es la inspección, vamos a ver que el neonato va a presentar lo que es palidez, frialdad, sobre todo predominio distal. Y también vamos a ver lo que es mala perfusión periférica. También a estos neonatos se les considera porque van a estar aletargados y también van a presentar una menor talla para su edad. También estos pueden presentar lo que es taquipnea, trabajo respiratorio aumentado, y en lo que es la auscultación, sobre todo, es característico lo que es el ritmo del galope, también crepitantes pulmonares. Y en lo que es palpación podemos encontrar sobre todo hepatomegalias y también en lo que es la ausencia del pulso en las extremidades inferiores. Cuando la coartación de la aorta es severa, se caracteriza porque el conducto arterioso va a estar cerrado
Entonces, acá ya vamos a ver que puede presentar en su clínica lo que es falla cardíaca y shock cardiogénico. Siguiente, por favor. La clínica de los lactantes y los niños, en su mayoría son también asintomáticos, ya que están fuera del periodo neonatal. La coartación de la aorta suele ser menos severa. En estas vamos a también tener lo que es en su clínica, lo que es diferencias de la presión arterial, sobre todo a nivel distal. Retardo o ausencia de los pulsos de los miembros inferiores, sobre todo en comparación de los pedios. Y también pueden existir otras asociaciones clínicas como lo que es el dolor torácico, frialdad en las extremidades, claudicación, hipertensión arterial, soplos por defectos asociados y cefalea, que también está frecuentemente asociado. Siguiente, por favor. Para el diagnóstico, lo primero que tenemos que ver es que nuestro paciente tenga una disminución o un retraso de lo que es el pulso femoral comparado con el radial o el humeral. También los pulsos van a estar más débiles en lo que es los miembros inferiores. Esos nos dicen que es mayor a 10 o a 20 milímetros de mercurio en ese rango. También va a presentar lo que es hipertensión en extremidades superiores. Podemos encontrar también lo que es un soplo mesosistólico. En lo que es en la parte anterior del tórax. También podemos auscultar en lo que es la espalda y la apófisis espinosa. Y estas van a ser continuos. Lo que es el segundo ruido suele estar acentuado. Y vamos a encontrar un murmullo sistólico por mayor flujo de los vasos colaterales, que también pueden oírse en lo que son las espaldas. Cuando tengamos estas características, sí o sí necesitamos hacer las pruebas confirmatorias para tener un mayor diagnóstico, que nos dicen puede ser o una ecocardiografía o exámenes de imágenes, que son las más recomendadas. Y siguiente, por favor. En lo que son criterios de severidad, tenemos lo que es la coartación severa, que acá vamos a encontrar lo que es la marcada ensanchez anatómica, presencia de colaterales, elevado gradiente de obstrucción, hipertensión arterial, compromisos hemodinámicos. Eso también puede tener complicaciones que aquí se van a caracterizar sobre todo a los pacientes que no van a estar operados o con cirugía, o que van a tener cirugías tardías a su niñez, que eso les voy a explicar más adelante, pero como al principio también les decía, cuando tenemos este diagnóstico, necesita tener una rapidez necesitamos diagnosticarlo lo más rápido posible y también dar el tratamiento lo más rápido posible para así poder dar una mayor esperanza de vida al paciente. Entonces, entre otras complicaciones tenemos lo que es la hipertensión sistémica, la enfermedad coronaria arterial acelerada, infarto y disección de la aorta. Lo que se consideran criterios de severidad que pueden llevar a lo que es la muerte en estos pacientes es cuando ya se va a una coartación de la aorta severa, que va a presentar lo que es falla cardíaca, ruptura aórtica, disección de la aorta. Puede presentar lo que también es endocarditis, hemorragias intracerebrales y infarto de miocardio. Para el diagnóstico de ese tratamiento también tenemos que ver los diagnósticos diferentes. Para el diagnóstico de esta enfermedad también tenemos que ver lo que son los diagnósticos diferenciales, que sobre todo vamos a ver lo que son neonatos con fallas cardíacas, que estos pueden ser causados por otra obstrucción de flujo sanguíneo del corazón izquierdo, como lo que es el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico, estenosis severa de la válvula aórtica, o también que presenten sepsis, miocarditis y hipoxia perinatal. Y también se considera
a pacientes con pulsos asimétricos, con presión arteriales desiguales. En esos vamos a tener lo que son enfermedades arteriales obstructivas periféricas, como lo que es la arteriosclerosis y la trombosis arterial. Siguiente, por favor. Ahora, para tener el diagnóstico tenemos que ver lo que son los exámenes auxiliares. Entre el que tenemos, como por así decirlo, de primera mano o más accesible, tenemos la radiografía de tórax. En esa vamos a ver lo que en un recién nacido con coartación de la aorta severa, sobre todo vamos a ver lo que en una radiografía vamos a ver lo que es cardiomegalia moderada o severa, acompañada con signos de congestión venosa pulmonar. En lo que son niños mayores, vamos, en una radiografía de tórax usualmente se pueden ver normales o con cardiomegalia leves. En esta se puede observar lo que es la hendidura de la pared aórtica en un sitio de la coartación con una dilatación postcoartación. Este se le va a conocer como lo que es el signo 3. Como podemos ver en imagen, tenemos lo que es en la radiografía de tórax, los más característicos que podemos encontrar es lo que son las muecas o signo de Rosler y el signo de 3, que dale siguiente, por favor. Ya. La de Rosler o este se va a caracterizar por ser la presencia del desarrollo de vasos colaterales con el objeto de aportar sangre al territorio inferior, y esto produce las muecas de Osler que vamos a poder observarlo en lo que son las radiografías de tórax. Lo que es el signo de 3, esta se va a dar esta va a consistir en que en la aorta, en la aorta consiste en la escotadura y en que en la escotadura de la aorta, en lugar de la coartación, vamos a poder ver una dilatación preestenótica y postestenótica, lo cual va a formar como dos muñones, por así decirlo, y que a la radiografía de tórax vamos a poder ver con una característica que va a aparecer un 3. Siguiente, por favor. Entonces, exámenes auxiliares tenemos lo que es el EKG, el encefalograma. En el recién nacido suele mostrar sobre todo lo que es un predominio habitual en el ventrículo derecho y en los casos más graves hipertrofia del ventrículo derecho. Pero en los niños mayores vamos a ver que el EKG suele presentarse normal y en casos severos aparecen lo que es signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y va a ser con incremento de voltajes y cambios sobre todo en lo que es el segmento ST y la onda T, en las derivaciones precordiales izquierdas y en relación sobre todo sobre la sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo. Siguiente, por favor. En la ecocardiografía bidimensional y la ecocardiografía Doppler se consideran el gold estándar para poder dar el diagnóstico definitivo de la coartación de la aorta. En el recién nacido, en la ecocardiografía podemos ver la detección de la zona afectada, que esta va a ser más fácil de ver, y porque también se va a poder ver una mejor ventana ecográfica. En los planos supraesternales se va a observar lo que es la escotadura de la pared posterior de la aorta torácica, lo que nos va a ayudar a realizar lo que son las mediciones de calibres de la aorta, tanto sea la ascendente, la transversa, el istmo y la descendente, y así poder valorar el grado de severidad en la cual también se encuentra la coartación de la aorta. Siguiente, por favor. La ecografía Doppler, como ya dije, también es el segundo gold estándar para la coartación de la aorta. Esta nos va a ayudar a estudiar lo que es la aceleración del flujo en la zona de la coartación.
calculando la diferencia de presión entre la aorta proximal y la distal y a la obstrucción. Esta también va a ayudar a evaluar lo que es la gravedad. Cuando existe una obstrucción severa, el patrón de flujo característico el patrón de flujo característico va a ser una prolongación diastólica que se va a caracterizar porque va a tener y se le va a dar el nombre de dientes de tiburón. Siguiente, por favor. También tenemos lo que es la resonancia magnética, la tomografía y la angioresonancia. Estas son por mucho mejores, pero también su costo de alcance no es muy accesible para todos los pacientes. Entonces, la resonancia magnética es recomendable cuando la imagen ecográfica no es suficientemente buena. La tomografía nos reduce y nos da nos reduce la duración del estudio, nos va a dar, vamos a tener una mejor visualización de lo que es la coartación de la aorta y también sobre todo porque nos va a permitir la visualización tridimensional del arco para valorar lo que es el arco aórtico y sus ramas. En lo que es la angioresonancia, esta también permite hacer una muy buena evaluación detallada de lo que es la aorta mediante lo que es la reconstrucción tridimensional que va a mostrar claramente los defectos que, como podemos ver en la imagen. Sí. Siguiente, por favor. El plan, sobre todo en un recién nacido, se va a centrar en lo que es la estabilización clínica y hemodinámicamente. Tenemos que tratar de estabilizar lo que es el equilibrio hidroelectrolítico, dar diuréticos, sobre todo sobre todo para el manejo de la congestión. También si el recién nacido lo requiere, dar una ventilación mecánica. También la guía nos dice dar perfusión de drogas vasoactivas como lo que es la dopamina y la dobutamina. Y sobre todo, dar lo que son las prostaglandinas, uno, para mantener lo que son para mantener el conducto arterioso permeable. Lo que nos dicen es que de la prostaglandina E1 vamos a dar una dosis inicial de 0.05 a 0.1 microgramos por kilogramos por minuto, con una dosis de mantenimiento de 0.01 a 0.4 microgramos por kilogramos por minuto. Siguiente, por favor. Pero el tratamiento en sí es que los niños menores de 6 meses con coartación de la aorta, al nacimiento deben tratarse inmediatamente para llegar a hacer una reparación quirúrgica. La técnica quirúrgica que más emplea es la técnica de resección del segmento estenótico con anastomosis terminal o anastomosis terminal extendida. Esta con eliminación cuidadosa de todo el tejido del conducto. Cuando se produce el tratamiento quirúrgico a una edad posterior, se puede también tratar lo que es con dilatación con balón o implante primario de prótesis. Y el tratamiento por cateterismo puede preferirse en casos de reestenosis tras la terapéutica quirúrgica o intravascular de primera intención. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Gracias. Correcto. Muy bien, Carmen. Cardiopatías congénitas es amplio, ¿no? Inclusive, mire, hay mucho que preguntar aquí. Por ejemplo, a ver, si dejas de presentar un ratito.
Cuando hablamos de cardiopatías congénitas, ¿están con tiempo, jóvenes? Hola. ¿Y por qué solamente veo 23 alumnos? Pues que tienen clases. Pero desde antes de las 9 tenían rotación. Ya. Es que el punto es que faltan como 14 alumnos, ¿no? Más o menos 2 grupos aproximadamente de práctica, ¿no? Lo que les decía, a ver, para no... Ya. Cuando hablamos de cardiopatías congénitas acianóticas, tenemos que presentar estas cuatro patologías dentro de lo que es la cianosis, ¿no? Perdón, las acianóticas. En sí son muchas, solo que agarramos estas 4 porque son las que más vienen en los exámenes, ¿no? Y más son los más frecuentes inclusive. Entonces, es importante nosotros conocer cuáles serían la finalidad de estudiar las cardiopatías. No solamente es entender su fisiopatología, también su clínica y entender los factores de riesgo para prevenir, o mejor dicho, conocer las cardiopatías congénitas en general. Considero que esos 3 objetivos son los más importantes, ¿no? Para el grado, para el nivel de pregrado que se necesita. Felicito a cada uno de ustedes porque han sacado de una buena guía, que es la guía del niño, en donde ahí te detalla todas estas características y más inclusive, ¿no? Hasta te incluye técnicas quirúrgicas en el abordaje de estas cardiopatías, que eso no lo vemos en los libros, y si es que lo hay, pues es literatura mayormente que no lo realizamos acá en nuestro país. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la fisiopatología? Un resumen. Bien lo han dicho vuestros compañeros Carlos, Lucas, Obed y Carmen, ¿no? Todo tiene que ver, ¿no? con los shunts, que clásicamente en la circulación fetal, ¿no? Se presenta, ¿no? Y yo, para entender de cardiopatías congénitas acianóticas, es importante entender primero cuáles son esas, vamos a decir así, entre comillas, anormalidades o estructuras que hacen diferenciar a una circulación post-nacimiento, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan, en una circulación fetal, ¿no es cierto? ¿Qué cosa teníamos que tener presente? Había 3 características muy importantes, ¿no? Uno era el conducto venoso. El conducto venoso de Arancio, así se le conocía. Otro era el agujero oval. Y el otro era el conducto arterioso. Entonces, estas 3 estructuras son características de una circulación fetal. Aparte de decir, ¿no?, que en la circulación fetal, la hematosis, ¿no?, el intercambio gaseoso, no se va a realizar en los pulmones como en la circulación post-nacimiento, sino se realiza ¿en qué órgano? En la placenta, ¿no es cierto? En la placenta se realiza ese intercambio gaseoso. Aparte, otra característica importante
de la circulación fetal es que es una circulación donde se mezcla la sangre arterial con la sangre venosa, y que eso no sucede en la circulación post-nacimiento. ¿Y por qué se mezclan? A través de estas estructuras, ¿no? Se mezclan. Porque recuerden que en la circulación fetal los pulmones no funcionantes, y por ende sus arterias pulmonares que van a los pulmones están obliterados, reducidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, y la última característica de una circulación fetal, ¿no? Es de que los ventrículos, ¿no? No trabajan, trabajan, mejor dicho, de forma simultánea, bombean de forma simultánea, tanto la sangre oxigenatoria como la sangre no oxigenatoria, a diferencia de una circulación post-nacimiento, en la que primero trabaja el ventrículo izquierdo o el derecho y después el otro ventrículo. O sea, es uno tras de otro, el bombeo del corazón. Conociendo estas estructuras, yo puedo entender por qué suceden estas anomalías congénitas, ¿ya? Recuerden que el conducto venoso viene a ser la comunicación, ¿no es cierto?, de la vena umbilical con la vena cava inferior. ¿Y qué sangre lleva la vena umbilical? Los que se han ido, a ver. Oxigenado. Entonces, Oxigenado, doctor. comunicación, exacto, esa comunicación que existe entre la vena umbilical y la vena cava inferior, a esa unión se le conoce como el conducto venoso. Y al mezclarse, como es sangre arterial, se mezcla con la vena cava, que es sangre no oxigenada. Y eso va a desembocar, ¿dónde? ¿En qué tipo? ¿Dónde desemboca? Aurícula En la aurícula derecha. derecha. En la aurícula derecha, pues. Y por eso, y es por esa razón que todo el flujo sanguíneo que pasa en la aurícula derecha, suponte que acá viene la sangre, se va hacia este lado, ¿no? Va a pasar por el agujero oval, por ese círculo, ¿no? Por ahí pasa la cantidad de sangre, ¿no? Pero ¿por qué pasa ahí? ¿Y por qué no se va acá? ¿Por qué no se va acá? También se va. Lo que pasa es que existe acá, a nivel de la desembocadura de la vena cava con la aurícula derecha, una válvula, conocida como la válvula de Tebecio, hace que la sangre se vaya en mayor cantidad o direcciona la circulación por el agujero oval y una poca sangre se va hacia el ventrículo derecho. ¿Por qué? Recuerden que del ventrículo derecho sale la arteria pulmonar, ¿sí o no? Sí. Y de la arteria pulmonar, que teóricamente se van a los pulmoncitos, que están totalmente atrofiados, ¿no es cierto? Va a regresar ¿a dónde regresa esas arterias pulmonares? En la circulación post-nacimiento. Aurícula izquierda. Aurícula izquierda. A la aurícula izquierda desembocan. Pero como recuerden que les dije que están obliterados estos porque no hay una comunicación, ¿no es cierto? Aparece esta unión. Esa unión se le conoce como el conducto arterioso. Entonces, la sangre que viene, ¿no es cierto?, de acá, que desemboca por la aurícula, en este caso, esta es la aurícula derecha, esta es la aurícula izquierda, este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Por favor, tienen que seguirme, ¿ya? Si no, volveré a repetir. La sangre que desemboca por acá, ¿no?, se va hacia esto de acá sale de acá todavía, ¿ya? Sale de acá todavía. Se mezcla
con el aorta descendente. Y por ahí otra vez se va por la circulación, desemboca las ilíacas y de ahí se van a las arterias umbilicales para desembocar en la placenta. Y otra vez nace la circulación fetal. ¿Qué pasa con la sangre que se ha dirigido por el agujero oval? ¿No? Por aquí se van hacia los ventrículos, pasan por acá por presión, ¿no? Pasan por acá y por acá se van por la aorta. Y de la aorta nuevamente se junta con la comunicación que está saliendo del conducto arterioso, se une, ¿no? Por eso digo, se mezcla, es una sangre que se mezcla. Mira, se ha mezclado en el agujero oval, se ha mezclado en el conducto venoso con la cava inferior, ahora se está mezclando con la aorta, el conducto arterioso, la sangre venosa que desemboca por la aurícula derecha. Esta es una característica muy importante de la circulación fetal, ¿no? La mayor cantidad de sangre oxigenatoria con la sangre venosa se van mezclando y de esa forma se van realizando todo el ciclo de la circulación. Cuando nace, entonces al nacer esa presión del primer llanto más la obliteración o el pinzamiento del cordón umbilical, que recuerda que el cordón umbilical está formado por dos arterias y una vena, y es la vena la que se toma la muestra de sangre, porque por ahí me dijeron que lleva sangre oxigenatoria, cambia, por presión cambia, se oblitera y desaparece el conducto venoso. Teóricamente desaparece el agujero oval, tiene 24 a 48 horas para desaparecer, y teóricamente el conducto arterioso también tiene que desaparecer para que aparezca y revienta por presión y haya nueva circulación hacia los pulmones. Y de esa forma ya nace la circulación mayor. Pero ¿qué sucede en las cardiopatías? En las cardiopatías no hay eso. ¿Por qué? Porque hay insuficiencia o hay estenosis, ¿no? O comunicaciones que todavía no se han cerrado. Y es por eso que existen las comunicaciones entre aurículas, las comunicaciones entre ventrículos y la comunicación con la aorta descendente a través del conducto arterioso, lo que se le conoce como persistencia del conducto arterioso. Y a nivel de la arteria aorta nace ese estrechamiento que se lo conoce como la coartación aórtica. Entonces, normalmente, como ha mencionado, voy a borrar esto. Bueno, este es mi corazón, ¿ya? ¿Ya? Entonces, acá tengo estas situaciones. Hablemos rápidamente, menos así, de un 6B, que lo mencionó, por ejemplo, en este caso, Carlos, ¿no? Normalmente en una comunicación entre ventrículos, ¿no es cierto? Estos son los ventrículos, recuerden, y arriba están las aurículas, ¿no? Entonces, en una comunicación existe un paso de sangre que teóricamente tiene que dirigirse hacia el lado derecho, hacia la cavidad derecha. ¿Y por qué no es viceversa? Porque recuerden que en el postnacimiento hay mayor presión en la cavidad izquierda por la salida de la arteria aorta. Y recuerden que ya el hecho de que sale por la arteria aorta ya va a reflejar o va a iniciar la circulación mayor, que tiene que transportar la sangre. Entonces, es por esa razón, cuando existe este defecto, vamos a llamarlo así, la sangre, en vez de una pequeña cantidad se va por la aorta y la mayor cantidad se dirige hacia el lado de la cavidad derecha. Es por esa razón, a esta comunicación, a esta mezcla, se le conoce como shunt. Shunt de izquierda a derecha. El hecho de que existe un shunt de izquierda a la derecha, a la larga hacen que estas cavidades
hacen que todo esto aumente, se hipertrofie. Por eso una característica a nivel ecocardio y a nivel clínica es de que existe un aumento de las cavidades de los ventrículos y eso nos hace, como consecuencia, existe una hipertrofia de estas cavidades y una cardiomegalia. Entonces, es por esa razón que cuando existe esta circulación y no se logra a llegar un adecuado manejo, va a existir acá una transformación de estas paredes ventriculares por aumento de la resistencia vascular pulmonar, no periférica, pulmonar se dice, aumento de la resistencia vascular pulmonar. Entonces, cuando no recibe un tratamiento adecuado, a la larga este paciente se vuelve crónico, lo que hace es se va a generar una hipertensión pulmonar. Entonces, una comunicación C y B va a generar una hipertensión pulmonar por el constante flujo y constante transformación de las cavidades de los ventrículos. Y va a llegar un momento en que ese shunt que iba a ser de izquierda a derecha, con el tiempo, al no recibir un adecuado tratamiento o no cierre de este defecto, se voltea, cambia de dirección y ya no va a ser un shunt de derecha a izquierda. Y a este concepto, ¿no?, se le conoce lo que mencionaron, el síndrome de Eisenmenger. Entonces, el síndrome de Eisenmenger viene a ser el cambio de shunt a derecha, sino de derecha a izquierda, debido a una hipertensión pulmonar crónica. ¿Cuál sería el manejo cuando un paciente tiene un síndrome de Eisenmenger? No hay tratamiento. Es por eso la importancia de poder diagnosticar la clínica y el gol estándar, la ecocardiografía, de cuánto, si no hay una respuesta de reconocimiento, yo quiero evitar que exista el síndrome de Eisenmenger, porque el único manejo del síndrome de Eisenmenger es el tratamiento, es el trasplante cardíaco y el trasplante pulmonar. ¿Te imaginas el grado de complejidad de esto? ¿Correcto? Punto 2. Entonces, en un CIB, como lo han mencionado, existe este shunt, me va a generar un soplo holosistólico o pansistólico, como le dicen, ¿no? ¿Qué más podemos rescatar de un CIB? Es común en niños, ¿verdad? ¿Qué más podemos rescatar? Que es la cardiopatía más frecuente de las acianóticas. ¿Sí o no? ¿Qué factores asociados tenemos a este CIB? Existen factores asociados no solamente medicamentosos, sino también genéticos, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, a la cabeza, la trisomía 21, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien, pasemos a un CIA. El CIA, al igual que el CIB, tiene la misma estructura fisiopatológica. La comunicación igualito va a ser de izquierda a derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos mencionado que en el postnacimiento las cavidades izquierdas tienen una mayor presión, un mayor flujo, y es por eso que se inclinan hacia el lado derecho. Y lo mismo sucede. El mecanismo fisiopatológico es el mismo. Me va a generar un síndrome de Eisenmenger debido a la hipertensión pulmonar que desemboca. Pero la característica de esto es que cuando viene la sangre, se va por acá, ¿no? Y es por esa razón en la clínica que existe un aumento de la calidad
derecha, una tanto de aurícula y del ventrículo. Es por eso que en el EKG existe un punto muy importante, que es el bloqueo de rama derecha, por aumento de cavidades del corazón derecho, en un CIA, que es una característica muy importante. Y como tiene que pasar por dos agujeros, perdón, por el agujero oval, por el agujero, por la válvula auriculoventricular de la cavidad derecha y por la salida, ¿no?, el ventrículo derecho, que es la arteria pulmonar, esos tres agujeros van a sumar un soplo, ¿no es cierto? Y ese soplo tanto puede ser tanto en la parte sistólica como en la parte diastólica. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos rescatar del CIA? Del CIA es muy frecuente, ¿en qué género? En el género femenino. Es una característica importante, ¿no? Otra característica, que el CIA se puede recién aparecer a partir de los 2 años. Inclusive dicen que se reconoce en la etapa adulta, que es muy frecuente que se observe en la etapa adulta. Y es la única cardiopatía que puede llegar hasta la etapa adulta, ¿no? Entonces, son características, aparte de sus subtipos o sus clasificaciones, ¿no?, que también se asocia, por ejemplo, a enfermedades genéticas, ¿no?, también a la trisomía 21 y a otras enfermedades o trastornos genéticos comunes, ¿no? ¿Qué pasa con la persistencia del ductus arterioso? Lo mismo sucede, hay una comunicación, ¿no?, que se va o que se comunica con la aorta descendente. Recuerden ustedes recuerdan el callado aórtico, ¿no es cierto? A ver, todos van a dibujar en su mente el callado aórtico. Y había 3 salidas: el tronco brachiocefálico, ¿no?, con su rama de la carótida derecha. A su costado estaba la arteria de la carótida izquierda, y más allá, por decirlo así, la subclavia, ¿no?, la subclavia izquierda. Después de eso, recién se unía el conducto arterioso, es decir, a la altura de la aorta descendente. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque a veces en las patologías que presentan el ductus arterioso, muchas veces tienen que estar permeables para que exista sobrevivencia. Porque esta persistencia del ducto está siempre asociado con otras anomalías de tipo cianótico. Entonces, la reconstrucción o el manejo o el reconocimiento del ductus arterioso está en función a eso. Si le voy a dar o no prostaglandinas, ¿no?, para poder realizar y hacer la técnica quirúrgica adecuada. ¿Qué podemos rescatar de este ductus arterioso? Que se encuentra asociado a enfermedades infecciosas en el embarazo, por ejemplo. Y una de las patologías muy, muy comunes es el síndrome de la rubiola congénita. Un paciente o una gestante que le ha dado rubiola, definitivamente el bebé va a tener un factor de riesgo, esta patología cianótica. Respecto a la coartación de aorta, en la coartación de aorta es importante mencionar lo siguiente. Hay una característica no solamente de pulso. Esta característica se refleja de una manera muy común. No solamente vamos a ver acá el pulso, sino también las presiones. Entonces, un incremento de pulso se va a observarse de la extremidad superior y la cabeza aumentados, a diferencia de lo que hay en el pulso y la presión en las extremidades inferiores.
Entonces, una característica clínica es eso, las diferencias de presiones y pulsos que existen tanto a nivel superior como a nivel inferior. Las clasificaciones de las cardiopatías están en función a estas dos, cianóticas y acianóticas. Pero, doctor, yo vi en la literatura que también la clasificación puede estar en función al flujo pulmonar. ¿Sí o no? Jóvenes, ¿están ahí o ya concluyo? Ya, muy bien. Me están siguiendo, ¿verdad? Es un poco complejo esto, pero tienen que leer, jóvenes, tienen que leer. Hay una clasificación de acuerdo al flujo pulmonar. ¿Ya? Tengo mi corazoncito, otra vez mi corazón. Bueno, yo no soy buen dibujante. ¿Ya? Vamos a descifrar esto. Ya. Normalmente, en las cardiopatías congénitas acianóticas, hablamos de CIA y CIB especialmente. Así voy a desglosarlo así. CIA y CIB. Como existe el SHUM, ¿no es cierto?, que va de izquierda a derecha, ¿cómo creen que debe ser el flujo pulmonar? ¿Aumentado o disminuido en la cavidad derecha? Aumentado. Excelente. Entonces, Aumentado. el flujo pulmonar en el CIA y en el CIB están aumentados. ¿Correcto? Van a encontrar flujos pulmonares disminuidos en el que cambia el SHUM de derecha a izquierda. ¿Cuáles son esos? El síndrome de Eisenmenger y las cardiopatías cianóticas. ¿Ah? Entonces, es una diferencia importante eso. Doctor, ¿y qué es del ductus arterioso y la coartación de aorta? Como están fuera de las cavidades, ¿no? Y solo hay la única diferencia es esta, la persistencia del ductus arterioso. Entonces, el flujo pulmonar va a estar normal o disminuido en la persistencia del ductus arterioso. ¿Por qué? Porque recuerden que de la arteria pulmonar se va hacia la aorta, en la comunicación del ductus. Entonces, el flujo pulmonar no es mucho. Al contrario, más va a llegar el flujo pulmonar a la aorta. Entonces, pero ya está fuera, pues, está fuera de la cavidad. Es por esa razón que encontramos o bien un flujo pulmonar normal o bien un flujo pulmonar disminuido. Y en la coartación de aorta, el flujo pulmonar en la coartación de aorta, como no tiene que intervenir ningún SHU, sino que es en la salida de la aorta, va a estar normal el flujo pulmonar. Entonces, la clasificación en función al flujo pulmonar, ahí lo tienen, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Creo que en algo hemos podido rescatar las cardiopatías congénitas acianóticas. Nuevamente, felicito a cada uno de ustedes, ¿no?, por el esfuerzo. Y nada, pues, nos vemos en la siguiente clase. Y por favor, el grupo de hoy me envía el PPT, me envían, ahora sí, su folleto y me envían sus preguntitas, ¿ya? ¿Ya? Ahora sí, les doy tiempo hasta el miércoles, les puedo dar tiempo, ¿ya? Sí, doctor, gracias. Muy bien. Si no hay, Gracias, doctor. si no hay ninguna pregunta, damos por concluido. Gracias, doctor. Gracias, doctor. ¿Ya? Nos vemos. Gracias, doctor. Buen día.